¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a estar contando cómo fue nuestro viaje a Nueva York. Estuvimos un fin de semana allá y les vamos a contar nuestras impresiones y qué tal nos pareció. Agradecemos a los que ya están suscritos a nuestro canal. Esperamos que todos los videos que hemos hecho les hayan sido de muchísima ayuda y también les dé un panorama más amplio de lo que es la vida aquí en Estados Unidos. Y si tú eres de los que no se han suscrito, no olvides darle clic al botón de suscribir, enciende esa campana para que seas notificado cada vez de que subamos un nuevo video. Para los que no nos conocen, mi nombre es Paula. Y yo soy Alexis. Y esta es Living the North. Bueno, mi gente, como les decíamos, estuvimos un fin de semana en New York, organizamos un viaje saliendo desde Chicago el viernes en la tarde para llegar allá en la noche y nos regresamos el domingo hasta la noche. Fue un viaje algo rápido, pero pues consideramos que fue un tiempo prudente para conocer los puntos que queríamos ir a conocer. Así es, queríamos conocer como los puntos así como más wow que pues tiene New York. Nos alojamos en todo Times Square. O sea, estábamos súper pegados a lo que es así, eso que ustedes ven en las películas, súper iluminado de avisos publicitarios, tiendas famosas, restaurantes. Bueno, eso que ustedes ven en las películas, ahí llegamos y fue nuestro primer lugar. ¿Cómo te parece ese lugar? Mi primera impresión fue que, pues, no había estado en una ciudad tan acelerada, por decirlo así. De hecho, pues como les contamos, llegamos tarde, pero a la hora que nosotros fuimos estaba llenísimo, toda la gente, como parecía un tiempo de fiesta pues en New York, porque música a todo volumen, la gente comiendo, gente en bicicleta, gente como bailando, muestras de arte callejero, etcétera. Entonces, curioso. Fue curioso, pero también fue como extraño, porque digamos que Chicago la denominamos como la segunda ciudad de Estados Unidos, pero digamos que no se ve esa dinámica pues de la vida nocturna hasta donde conocemos. Como dice Alexis, estábamos en la noche, prácticamente eran como las 11 de la noche, ¿no? Sí, y la ciudad parecía como las 7 de la noche, un viernes así, plena luz, plena rumba, o sea, estaba súper prendida la ciudad. Pero también les queremos decir que nos sentimos, la verdad, un poco inseguros. Eso porque pues del hotel desde donde nos quedábamos hasta llegar a la Big Apple eran como unas 7 cuadras más o menos. Debíamos caminar y pasamos por algunas calles donde no nos pareció así como tan seguro o tan limpio. Vimos mucho habitante de calle, entonces los olores y demás, entonces eso nos hizo sentir un poco inseguros, pero pues gracias a Dios nada terrible. Como les hemos contado en otros viajes, somos de los que intentamos alquilar un carro para poder movernos mucho más rápido, pero en esta ocasión dijimos no es la ciudad. Primero porque New York es muy llena de vehículos y dos, sabíamos que íbamos a sufrir por parqueaderos, entonces sabíamos que iba a ser un dolor de cabeza para nosotros. Además que no es necesario alquilar un carro en New York porque realmente el sistema de transporte de Nueva York es muy eficiente, entonces carro no van a necesitar. Más bien si ustedes quieren recorrer la ciudad en bicicleta, lo pueden hacer y les va a ahorrar tiempo también, un poco de dinero, pero pues carro no se necesita. Tengan en cuenta que para el servicio de transporte público sí sufrimos un poco porque la compra de los tiquetes no fue tan clara, entonces sí los invitamos a que revisen muy bien la página del sistema de transporte de New York. Y pues como ya les contamos, nos hospedamos en un lugar céntrico, eso sí es otro tip, intenten buscar lugares donde por lo menos tengan acceso al medio de transporte de allá. Entonces bueno, caminamos, eran como 10 minutos caminando a la estación del metro y pues vimos ya otra impresión de la ciudad porque ya vimos como que todo muy rápido, mucho ruido, o sea, era temprano y ya estaba, o sea, ya íbamos la verdad un poco estresados porque sí había mucho ruido. Pues también los carros también iban muy rápido, la gente iba súper acelerada, o sea, era un sábado en la mañana, o sea, no pensábamos que pues fuera a ser así. Y bueno, en esta caminata, nuestro primer recorrido, tuvimos nuestro primer toque neoyorquino y fue el haber desayunado caminando, o sea, nos dimos cuenta que las tiendas allá son mucho más pequeñas y es como compre, recoja y váyase pronto porque todo va súper rápido. Fuimos a un McDonald's y era mucho más pequeño a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, de hecho el servicio no era como dining, que es como usted entrar y tomarse el tiempo y comer, no, era solo take out, coja y continúe su camino, entonces sí estábamos como un poco
impresionada. Y luego de esto entonces llegamos al Deezer, que fue para mí algo muy chévere, una estructura totalmente diferente. Si hablamos de arquitectura, no había visto algo así antes y me pareció muy chévere como el color cobre con la combinación de negro, el vidrio, etcétera. Me pareció un sitio muy bonito en donde vale la pena ir a observarlo y a tomarse una muy buena foto. Este es uno de los lugares así como muy populares para usted irse a tomar así esas fotos que uno ve en Pinterest, en Instagram, bueno, en todas las redes sociales, porque sí es muy cool. Pero también les queremos contar que ustedes pueden subir y pues, o sea, es muy curioso. Luego nos dirigimos al World Trade Center, donde pues está el memorial del 9/11. Que para los que no saben o no tienen conocimiento de la historia, allí es donde estaban las Torres Gemelas y se le llama 9/11 porque fue el 9 de septiembre cuando sufrieron el atentado. Este lugar fue muy tranquilo, habían como pues dos espacios que eran donde estaban las torres y realmente pues el muro tiene pues los nombres marcados de las víctimas pues de este atentado. Sí, lo vimos y algo que nos pareció curioso es que estaba como custodiado de policías y también se respira un ambiente de paz diferente. Es muy chévere porque no es solo como que los muros con los nombres, sino es como una cascada que va hacia abajo, súper grande eso sí, pero era una parada que debíamos hacer y nos gustó, realmente fue algo diferente. Y muy cerca encontramos una estación de tren que también es como un centro comercial llamado Oculus y realmente fue muy curioso como la estructura de allí parecía como un ave, como... Sí, era más bien como un dinosaurio gigante, ahí lo saca el esqueleto de un dinosaurio gigante, muy chévere porque es súper blanco, ¿no? Todo muy limpio, blanco. El exterior y el interior súper blanco y ahí se puede llegar a la estación del metro. Pero ustedes cuéntenos en los comentarios a qué se les parece esta estructura. Y aquí les va un super tip. Antes de que ustedes entren al Oculus, ustedes pueden tomar unas fotos muy chéveres porque a un costado de esta estructura van a encontrar unos containers con arte callejero que nos pareció súper chévere, muy diferente a lo que hemos visto en otras ciudades. Sí, este es otro lugar que puede ser muy llamativo, sobre todo si a ustedes les gustan así las fotos como súper chéveres y también admirar como el arte callejero neoyorquino. Esto es muy buena opción y pues es totalmente gratis. Después de esto ya decidimos dar rumbo hacia el centro financiero más grande, que es el famoso Wall Street. Bueno, pero allí nos llevamos una pequeña sorpresa y es que pues, por ser sábado el centro financiero estaba cerrado, estaba mucho más tranquilo, no como se ven en las películas, no como hemos visto en otros sitios, pero nos pareció chévere porque vimos las pantallas, pues donde pasaba el valor de la bolsa, etcétera, y eso fue algo que nos pareció llamativo y nos hubiera gustado conocerlo entre semana. Y bueno, y si ustedes son de los que así como que creen en agüeros y no sé qué, en New York hay uno que es que usted pues se acerque al toro de Wall Street y se tome la foto con él, pero adicional como que toque sus testículos. Sí, eso es algo muy neoyorquino. Mucha gente dice, si usted viene a New York y no le toca los testículos o las bolas al toro, pues no va a haber suerte. Pero pues bueno, eso sí ya va en cada quien. Contamos con la fortuna de que no había fila, porque, bueno, pasamos 2 veces por ahí. La primera vez fue muy rápida la foto, pero después estaba súper lleno. La gente hace fila para hacer esta foto, que por aquí les vamos a mostrar a Paula, obteniendo suerte neoyorquina. Vamos a ver. Y sí he tenido suerte. Y bueno, ya empezó como que vamos a comer, ya teníamos hambre. Entonces, pues, New York tiene un Chinatown. Entonces dijimos, no, pues vamos a ver porque dicen que es gigante y que es muy chévere allá. Entonces pues aprovechamos a conocer el lugar y aprovechamos y comimos allá unos platos muy ricos, de hecho. Nos encontramos con un barrio gigante, nada comparado con el que hemos visto aquí en Chicago, nada con lo que vimos en DC. O sea, es como adentrarse en una parte pues, de China porque se encuentra de todo. Su propio mercado. Vimos pescaderías, pues el pescado ahí mostrándose normal, cosas que uno no suele ver aquí. Y pues como lo dice Paula, teníamos antojos también de probar la comida china allí, así que nos aventuramos a buscar y pues bueno, creo que nos fue bien. Y pues también si ustedes pues quieren llevar como regalitos, recordatorios pues de New York, este es un buen punto para conseguirlos a muy buen precio porque allí compramos pues souvenirs que íbamos a traer y sí, realmente ya habíamos preguntado como en otros lugares y sí se nos hizo un poco más costoso que lo que fue allí en Chinatown. Bueno, y continuando nuestro recorrido en esta gigantesca ciudad,
tomamos el metro hacia el Estadio Los Yankees. Esta parada fue un poco más recostada hacia mí porque soy más de deportes, pero bueno, fuimos hasta allá, estaba así un poco alejado desde donde nos encontrábamos, pero fue muy chévere la impresión que nos dio el estadio. Un estadio imponente, me pareció muy chévere la parte del letrero en el piso, se veía súper gigante y ahí tuvimos unas fotos también muy chéveres. Y pues aprovechando que estábamos en esta zona de New York, decidimos ir a las famosas escaleras del Joker. Desde el estadio hasta estas escaleras pudimos irnos caminando, no necesitamos de otro bus o de otro metro. Nos tomó, no recuerdo cuánto tiempo, pero fue un tiempo extenso y pues aprovechamos también para ver un poco el área. Sí, muy diferente, un pequeño contraste ahí, ¿no? Entre donde veníamos y entre donde estábamos llegando, pero me pareció que valía la pena ir a ver dónde fue que se grabó esta famosa película. Sí, era algo que sí o sí queríamos, en este caso sí estaba más recostado hacia mí, entonces ahí fue punto para Alexis y punto para Paula. Otro lugar que ustedes sí o sí deben visitar es el famoso Brooklyn Bridge. Este puente es larguísimo, es muy extenso, es uno de los puentes colgantes más populares del mundo y les contamos que nosotros nos hicimos a la tarea de pasarlo caminando. Bueno, como dice Paula, sí es muy extenso, muy grande. Yo la verdad me imaginaba algo diferente, no me lo imaginaba tan extenso, pero pues no fuimos los únicos que lo pasamos caminando. Hay mucha gente que está en el mismo plan, que es ir caminando tranquilamente, tomarse una foto, mucha gente en bicicleta, mucha gente corriendo, así que es algo que hay que tomarse con calma. Y de hecho, pues cruzando el puente más hacia la parte sur de la ciudad, donde llegamos y nos tomamos esa foto súper chévere que por aquí se las dejamos, entonces ahí como que compensa todo el recorrido. Adicional, en la mitad del puente ustedes pueden hacer una parada y revisar, hacer como una vista 360, van a ver la Estatua de la Libertad, van a ver pues el skyline de la ciudad de New York. Pues la verdad se ve muy bacano y o sea, es un lugar que deben visitar. Y como se dan cuenta, mi gente, este sábado estuvo bien ajetreado, estuvimos caminando demasiado y para finalizar la tarde decidimos regresar entonces a lo que fue Manhattan y Times Square, pero ya para tener otra percepción algo más temprana del día, pero ¡pum! Estaba más lleno que el viernes, el sábado sí estaba mucho más lleno. Bueno, y como le dice Alexis, estaba demasiado lleno, pues esto es porque es uno de los puntos más turísticos de New York. Entonces, pues sí, vayan con mucha paciencia y admirar todo, una buena cámara, o sea, hay lugares muy chéveres, avisos de todos los que ustedes quieran. Y nosotros nos dimos a la tarea, bueno, no a la tarea, solo porque yo quería entrar a la tienda de M&M's. Fue una tienda muy grande, muy chévere, no solo venden dulces allá, venden camisetas, medias, souvenirs, venden de todo, o sea, tienen un marketing amplio allí, entonces digamos que sí me gustó entrar, pero bueno, fue más como recostado, o sea, Paola porque ella es amante de los dulces, pero fue una experiencia muy chévere como para cerrar ese día. Para el siguiente día, nuestra primera parada fue ir a Central Park. Queríamos ir allí primero porque es el parque más popular de Estados Unidos y dos porque queríamos obtener la foto o de la imagen que sale en una de las películas de Mi Pobre Angelito. Este parque es gigante, así que sí, como recomendación lleven unos buenos tenis, lleven suficiente agua y hacerle, porque sí fue muy chévere allí. También es un lugar que atrae mucho deportista, entonces hay mucha gente corriendo, otra gente en bici, montando pues también en patines, bueno, o sea, realmente es un parque bien chévere para uno estar tranquilo y empezar la mañana. Y bueno, y ya después de caminar y caminar llegamos por fin donde queríamos, que era pues esta fuente que les vamos a mostrar aquí en las fotos. Y este puente que es, aquí graban muchas películas, muchos videos, también hay muchos matrimonios aquí, pues fotografías de matrimonios, porque sí, la infraestructura de este puente está muy bonito y pues también muy curioso. De Central Park salimos casi que corriendo porque aquí les va otro dato súper importante. Si van a ir a la Estatua de la Libertad, traten ustedes de reservar con anticipación para que no vayan a tener problemas porque es mucha la gente que quiere ir a la Estatua de la Libertad. En esta ocasión solo reservamos pues la visita a la Estatua de Libertad, pero no al mirador de la estatua, porque sí son dos cosas diferentes. Digamos, la que hicimos nosotros fue como entrar a la estatua, observar todo hacia alrededor y bueno, ya tener el acercamiento, pero la otra opción es la que tú puedes ingresar a la propia estatua y subir al mirador de la estatua y pues ahí ya tienes otra vista de la ciudad. Para llegar a la estatua, el tiquete te incluía el transporte que es en un ferry
Aquí también otro super tip, y es que si ustedes quieren obtener las primeras vistas mientras navegan, en la parte derecha, que fue donde nos ubicamos, logramos obtener estas imágenes que por aquí les dejamos. Entonces ahí lo pueden estar anotando para que saquen ventaja de otros viajeros cuando vayan a New York. Y bueno, ya llegamos a la Estatua de la Libertad y la verdad nos gustó muchísimo porque pues ya tuvimos, o sea, se ve pequeña desde lejos, pero es, o sea, es gigante, realmente es gigante. Y nos pudimos tomar unas muy buenas fotos ahí. También tenían como una tienda de souvenirs y también como vendían como unos pequeños restaurantes ahí como para snacks. Entonces, o sea, fueron como 2 horas ahí que estuvieron perfectas. Y bueno, ya después de esta visita, algo que no podíamos dejar de visitar era la Grand Central Station, que es pues la estación más grande de Estados Unidos. Ahí conecta lo que es el tren, el Amtrak, bueno, todo el transporte. Es muy grande y es muy fácil de perderse. Así que pues para que eviten de pronto perderse, no que no sé, cojan para donde no es, traten siempre de andar con su Google Maps o con la aplicación que mejor los guía a ustedes, porque allí en New York sí nos sirvió mucho para entrar a ciertas estaciones que nos decía, entre por la entrada sur, por la entrada oeste, número y demás. Bueno, mi gente, pues también nuestra idea era probar algo de la cocina neoyorquina, un plato típico neoyorquino adicional de los bagels o de los pretzels. Entonces, para el domingo decidimos ir a almorzar y encontramos en la investigación que hay unos sándwiches muy populares en un restaurante llamado Katz, que tiene más de 100 años, así que nos fuimos para allá a ver qué tal nos fue. Nos pareció muy curioso porque vimos muchas referencias de estos sándwiches por Google y les contamos que sí nos gustó demasiado, súper grande, con un sándwich. Fue para el almuerzo de los dos, porque sí estaba bien grande y es como algo así, un tipo de carne como entre horneada, pero también rostizada. O sea, no, el sabor de la carne o sea, es muy diferente. Hay varios tipos de sándwiches, pero nosotros pedimos como el que nos recomendó pues el señor que nos atendió en este lugar. Nos pareció muy, muy curioso el servicio allí. Fue como encontrar a los tenderos muy cerca al público y todos con su gordito y su batica blanca, pero también habían los vasos donde tú metías los tips y todo era así como muy, muy, muy rápido, pero no, o sea, la experiencia y todo creo que fue más que suficiente para haber probado este sándwich. Y bueno, mi gente, así a grandes rasgos, este fue nuestra aventura en New York. Pero si ustedes de pronto tienen otras sugerencias para nosotros, déjenos ahí en los comentarios, que pues los estamos leyendo siempre. Y pues si planeamos un nuevo viaje, pues nos podemos aventurar allí. Y les vamos a contar ahora cuáles son nuestras impresiones de la ciudad de New York. Empecemos con las cosas positivas. Sí, es una ciudad muy grande, el sistema de transporte fue muy eficiente porque decía 1 hora y siempre llegó a esa hora de transporte, entonces sí, muy eficiente. El punto positivo, encuentro que no todas las atracciones fueron pagas, la mayoría de ellas fueron gratis, o sea que sí es bueno irse a dar una vuelta para que pues en un sitio se pueden encontrar diferentes locaciones o cosas por conocer. Otro punto positivo es que tiene un skyline muy llamativo y pues nos gustó mucho eso, como ver cómo la ciudad se ve tan gigante, como hay mucha, o sea, hay tecnología, innovan mucho en sus construcciones y eso nos pareció muy, o sea, un punto a favor para New York. Y ahora vamos con lo que no nos gustó tanto. New York, muy grande, muy gigante, muy turística, pero no me gustó la parte de limpieza de la ciudad, muy sucia, encontramos mucha basura. De hecho, pues es una de las ciudades que más sufre por esto, porque no tienen como la parte trasera los edificios donde poner la basura, entonces por donde vas caminando puedes encontrar basura y no solo basura, también vimos algunos roedores por ahí caminando en medio de la noche. Exactamente, se ve muy sucia la ciudad y pues también pues hay mucho habitante de calle, entonces pues esto le quita como puntos a la ciudad porque pues los olores y todo pues no fueron como tan agradables y más como cuando íbamos comiendo nuestro desayuno en la calle. Otro punto negativo fue que tanto en comida, en transporte y en demás cosas que hicimos, sí es mucho más costoso, se puede ver. De hecho, los impuestos fueron un poco más altos. Entonces, sí hay que presupuestar muy bien ese viaje porque lo que se gasta ya en diferencia de otra ciudad en el fin de semana puede tener una alza importante.
Bueno, y otro punto que pues de pronto para algunos es positivo, para otros es negativo, es que si uno no está acostumbrado a las ciudades tan rápidas, puede tener como un choque de estrés, como nos pasó un poco a nosotros, que estábamos como, sí sentimos como esa presión. Bueno, mi gente, y esto es todo por el video de hoy. Esa es nuestra reseña de la ciudad de New York. No olviden darle me gusta y compartir este video para ese amigo viajero o para quienes estén planeando ese viaje a New York. También no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, TikTok y en Facebook como Living the North. Esperamos este video les haya gustado y les sirva demasiado si ustedes planean visitar esta ciudad de New York. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.